Hola televidentes y estudiantes, para mí es un gusto darles la bienvenida a otro formato para aprender sin asistir al aula, la teleclase, un espacio producido por Eduvisión, la televisión educativa. Espero que la aprovechen y envíen sus comentarios o sugerencias al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Además los invito a consultar nuestro portal web www.eduvision.com.co. Colombia heredó el sistema colonial español de las excesivas y difusas cargas tributarias y hasta la década de los 30 el sistema impositivo colombiano se caracterizó por ser básicamente regresivo, en la medida en que debido a la incipiente capacidad productiva nacional, la mayoría de los bienes eran traídos del exterior, por lo que el impuesto de aduanas constituyó la más importante fuente de recursos para el Estado. Pero hoy en día hay otra gran variedad de impuestos que veremos a continuación. Iniciamos hablando de los impuestos nacionales, en los que encontramos los directos y los indirectos. Veamos cada uno. Comencemos por los directos. Estos son gravames especialmente establecidos por la ley que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y o jurídicas, los cuales consultan la capacidad de pago de estas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan directamente de las personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado. Por otro lado, los indirectos son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no consultan la capacidad de pago del contribuyente. Los indirectos son los tributos emitidos por la rama ejecutiva y son sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el Diario Oficial. Conozcamos cuáles son. El primero es el impuesto al valor agregado, el IVA. Se establece por toda la venta de bienes y servicios del territorio nacional. Se genera por las ventas de mercancía que no hayan sido excluidas, los servicios prestados en el territorio y la mercancía importada. También tenemos el impuesto de renta, es la base gravable para los ingresos ajustados por deducciones y exenciones para personas naturales y aumenta con el ingreso del contribuyente como un mecanismo de equidad. Por otro lado, para las empresas la tarifa es independiente de su tamaño o rentabilidad. En el tercer puesto encontramos el impuesto de timbre nacional. Es el impuesto generado en la protocolarización de todo contrato e instrumento público incluido en los títulos valores que se otorguen o acepten en el país suscritos entre particulares con el Estado o entre particulares. Liquidada la tarifa única del 0.5%. En el cuarto lugar encontramos contribuciones especiales, que son los gravámenes que establecen el Gobierno Nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la Nación. Pues bueno, ya les mencionamos algunas clases de impuestos nacionales. Ahora les explicaré las principales del estado actual. El primero encontramos el impuesto de renta y complementarios, considerado como un solo impuesto directo con tres componentes: la renta, ganancias ocasionales y remesas. Bueno, ¿y quiénes están obligados a declarar esta renta? Pues son aquellos asalariados cuyos ingresos provengan en un 80% más de una relación laboral y no sean responsables de IVA. Trabajadores independientes cuyos ingresos sean facturados y provengan en un 80% o más de honorarios, comisiones o servicios sobre los que le hubieran practicado retención en la fuente y que no sean responsables de IVA. Contribuyentes de menores ingresos con ingresos superiores a 1.400 UVT y patrimonio bruto superior a 4.500 UVT y personas jurídicas y naturales extranjeras cuando la totalidad de sus ingresos no fueron sometidos a retención en la fuente por renta. Ciertos ingresos expresamente contenidos en la ley no están sujetos al impuesto de renta. Dentro de ellos se destacan las participaciones y dividendos, siempre que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad que las distribuye. Tampoco están sujetos de impuesto a la utilidad obtenida en la venta de acciones a través de la bolsa de valores cuando no supere el 10% de las acciones en vinculación de la sociedad, en este último caso hasta en un 20%. Asimismo, hay algunos gastos deducibles de la renta que en resumen son aquellos costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de venta, siempre que sean necesarios, proporcionales y se hayan causado o pagado en el año gravable correspondiente. Al igual, la ley establece algunos casos de rentas exentas, entre las cuales se mencionan las siguientes: las empresas editoriales dedicadas a la edición de textos de carácter científico-cultural, venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos y los servicios de sísmica para el sector hidrocarburos.
Pero las ganancias ocasionales también son obligadas a pagar impuesto. Unos ejemplos son las utilidades originadas en las liquidaciones de sociedades, las ganancias provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. Por otro lado, también la ley establece un impuesto de remesas causadas por la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales percibidas en Colombia, pero existen algunas excepciones al impuesto de remesas, como los intereses de créditos obtenidos en el exterior por ciertas empresas y la reinvención de utilidades. Así, los pagos por conceptos de servicios técnicos y asistencia técnica prestados por no residentes o no domiciliarios en el país o desde el exterior están sujetos a retención en la fuente en la tarifa única por concepto de renta y remesas del 10%. Lo anterior también se calcula de acuerdo a la residencia o no de la persona y a los ingresos de fuente nacional, que son los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria. Al igual, las personas naturales residentes en Colombia se les aplica la tarifa definida en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que cada año actualiza el gobierno y es progresiva, el cual es denominado impuesto aplicable. En consecuencia, los extranjeros residentes en Colombia solo están sujetos al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a su renta o ganancia ocasional de fuente extranjera y a su patrimonio poseído en el exterior a partir del 5º año periodo gravable de residencia continua o discontinua en el país. Es momento entonces de explicarle en qué consisten los dos regímenes vigentes. Primero, encontramos a los contribuyentes de régimen común responsables del recaudo a través de la facturación, presentando declaraciones bimestrales. El segundo es el régimen simplificado, que se aplica a personas naturales que venden productos o prestan servicios gravados por no llegar a determinados montos señalados de ingresos gravados. Asimismo, los movimientos transacciones bancarias generan un impuesto llamado gravamen al movimiento financiero, GMF. Este se genera en la realización para transacciones financieras para disponer de recursos depositados en cuentas corrientes de depósito o de ahorros, así como en el giro de cheques de gerencia. Equivale al 4 por mil del valor de la transacción. Es un impuesto de carácter instantáneo y la base gravable se encuentra integrada por el valor total de la transacción financiera. El concepto de transacción financiera sujeta al tributo es toda operación de retiro en efectivo, mediante cheque, con talonario, con tarjeta de débito, por medio de cajero electrónico, mediante puntos de pago. Por otro lado, el Estado tiene otras maneras de recaudar fondos con mecanismos no considerados como impuesto. Veamos algunos. El primero del que les hablaré es la retención en la fuente, mecanismo que tiene el Estado para recaudar el impuesto de renta a medida que se genera el impuesto al contribuyente. Es considerado un anticipo de los impuestos, ya que el pago de este puede ser descontado en la declaración de renta de quien actúe como contribuyente. Las personas jurídicas son agentes de retención y se han establecido diferentes tarifas para distintos tipos de ingreso y los responsables declaran mensualmente. Ahora, también hay una retención de impuesto a las ventas. Los responsables del impuesto a las ventas, si son grandes contribuyentes o del régimen común o grandes contribuyentes, están obligados a efectuar una retención en la fuente del 50% del impuesto a las ventas y a emitir un documento equivalente por las adquisiciones hechas al régimen simplificado. Su objetivo es adelantar el recaudo, puesto que el valor liquidado y pagado mensualmente en las declaraciones de retención en la fuente es descontable en las declaraciones bimestrales del impuesto sobre las ventas. En resumen, las normas tributarias tienen efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir del periodo siguiente a la promulgación de la norma que las establece, salvo, por supuesto, en el legislador expresamente estableciendo reglas específicas para su vigencia. Aquí les presentamos algunos aspectos puntuales a tener en cuenta. El primero es que los impuestos son controlados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocidos como la DIAN. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. El impuesto de los no declarantes es igual a la retención en la fuente. Las personas naturales están sometidas al impuesto y los cónyuges se gravan en forma individual. Al igual, los padres que tienen el usufructo legal son contribuyentes sobre las rentas de sus hijos menores. Finalmente, vale la pena aclarar la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones parafiscales.
Por un lado, los impuestos son obligaciones que el Estado impone a los asociados sin contraprestación directa ni personal. Son obligatorios unilaterales y el contribuyente no recibe en forma directa ningún beneficio. Las tasas, por su parte, son desembolsos pecuniarios que hacen los particulares al Estado como prestación de su servicio. Suelen ser voluntarios, unilaterales, existe una relación entre el valor pagado y el beneficio recibido, sin que tal relación sea de total equivalencia. Mientras que la renta parafiscal es una obligación que el Estado impone a un grupo de personas con objeto de generar beneficios para el mismo sector. El impuesto es similar a la renta parafiscal, en el sentido de que ambos son obligatorios, pero se diferencian en que en el impuesto no hay retribución por el pago, mientras que en la contribución parafiscal existe un beneficio, así sea potencial. Ahora los invito a desarrollar la siguiente actividad de aprendizaje, para la cual tendrán que aplicar los conceptos aprendidos hoy y ampliarlos consultando otras fuentes. Elabore una relatoría en la cual exponga otros impuestos nacionales no mencionados en la teleclase de hoy, especificando la base gravable, la tarifa, quienes están obligados a declarar las leyes que lo regulan y una opinión personal sobre cada uno desde el punto de vista contable y social. Recuerden enviar sus comentarios al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en Eduvisión, la televisión educativa. Hasta pronto.